Hola chiquillos, chiquillas, espero que estén súper bien. Bueno, les hago este video, esta cápsula, más que nada para que no perdamos ritmo respecto a las clases que llevamos sobre lo que es clima organizacional. Recuerden que estamos en la unidad 2 de la asignatura. Ya nos encontramos entrando en la etapa en la que ustedes van a tener que, aparte de conocer el concepto de clima, entender bien qué significa, qué es lo que evalúa, cuáles son las dimensiones. También van a tener que demostrarlo y aplicarlo a una empresa real. Esto lo hemos hablado, solamente estoy refrescando un poquito lo que hemos estado viendo desde el primer día de clases en la asignatura. Entonces, como la semana pasada yo tuve este problema de salud que les conté, que no estaba en condiciones de poder hacer clase, y esta semana es feriado, me, obviamente me preocupó un poco que perdamos este ritmo y quiero también dejarles este video refrescando algunas cosas, adelantando otros temas que tienen que ver más que nada con los instrumentos de evaluación de clima y además instalando con un poco más de fuerza algunos tips sobre lo que es la intervención misma con las empresas. Sí, en este caso, más que una intervención, es un levantamiento, un diagnóstico de clima que tienen que ustedes realizar. Dicho eso, quiero compartir pantalla en lo último en que yo me quedé. Esto fue digamos, hace un par de semanas atrás. Y nosotros aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Llegamos hasta la construcción de instrumentos. Yo les mencioné cuando hablamos de clima organizacional, recuerden que estamos hablando de las percepciones que tienen las personas, los sujetos en los lugares de trabajo, principalmente. Y en este caso, percepciones que aluden a distintas dimensiones que ya les voy a explicar. Hay autores clásicos, de lo más conocido, en este caso Lidwin y Stringer, son autores súper importantes, también Likert, que es muy conocido por la escala, pero también tiene harto aporte a lo que es el desarrollo de evaluación de clima organizacional. Pero en este caso, estos autores que yo tomo, que finalmente sientan las bases de lo que es la evaluación de clima en los años 60, años 70, y ellos recomiendan respetar las dimensiones y la teoría que hay a la base de esas dimensiones para la construcción de instrumentos. Ellos tienen dos modelos. Tienen un modelo de 6 dimensiones y otro modelo de 9 dimensiones. Yo estoy tomando el de 9, que me pareció personalmente más completo. Cuando hablo en primera persona, me refiero a la construcción del instrumento que nosotros vamos a trabajar en este caso para la asignatura. Un instrumento que precisamente me tocó a mí desarrollarlo en un contexto de consultoría. La versión uno está validada, ¿no es cierto? La versión 2 está en proceso de validación, documentos patentados, bueno, una serie de elementos que están a la base para darle seriedad a este levantamiento. Pero ya les voy a mostrar el instrumento. Lo importante es entender que son estas nuevas dimensiones que son las que deben de respetarse al momento de construir instrumentos. De hecho, estos autores me parece que son bastante solidarios, lo eran, entiendo que ya están fallecidos, respecto a lo que es el dar los cimientos para que las personas construyan estos instrumentos. Cuando digo personas me refiero a profesionales del área de la psicología, de la ingeniería, que puedan hacer y construir instrumentos que tengan mayor asidero al contexto. Que eso es lo que ellos también buscan al momento de abrir la posibilidad. De hecho, yo les mencioné en la clase pasada que el instrumento original de Lewin y Stringer a mí personalmente no me parece un buen instrumento, quizá porque tenemos esa brecha cultural también y también cronológica, porque es un instrumento que tiene por lo menos 50 años. Ese es el instrumento original, obviamente que hay muchas versiones posteriores y la que nosotros vamos a trabajar es una elaboración en base a esta teoría. Ahora, dicho eso como contexto, las dimensiones son 9 del modelo que en este caso nosotros tomamos como consultora y se las voy a mencionar de manera introductoria porque en la próxima clase las vamos a detallar. La primera dimensión es estructura, que tiene que ver con esta sensación de burocracia versus la sensación de libertad y flexibilidad. Se parte de la base que se necesita una organización lo suficientemente flexible para que se tenga un buen clima organizacional, independiente del rubro, independiente del tamaño de la organización. Tiene que haber una sensación de flexibilidad y libertad en la toma de decisiones para que el trabajador se sienta en un buen ambiente laboral. Respecto a esta dimensión, por supuesto. Responsabilidad o empoderamiento o empowerment, recuerden que el instrumento original es norteamericano, digamos la base teórica, habla de esta sensación de mayor o menor autonomía en la toma de decisiones en el trabajo, ¿sí? En este caso, obviamente, cuando tenemos más autonomía, el trabajador también percibe un mejor clima organizacional. Es un elemento importante dentro de las 9 dimensiones que contribuyen para que se perciba un mejor clima organizacional. Por el contrario,
Si tenemos una menor autonomía, una sensación de más dependencia en la toma de decisiones respecto a jefatura o a otros trabajadores, claramente que ahí tenemos elementos que bajan la calidad del clima organizacional desde esta dimensión. También tenemos otras dimensiones como lo son recompensas. La recompensa en este caso tiene que ver con la sensación de justicia que perciben los trabajadores respecto a la recompensa recibida, monetaria y no monetaria. Van a ver después que en el instrumento aparecen preguntas vinculadas a ambos aspectos. Es decir, todo este reconocimiento monetario y no monetario, cómo es percibido por el trabajador en la medida en que sea más justo, mejor clima organizacional, en la medida en que es menos justo, tenemos un peor clima organizacional. Por otro lado, tenemos la dimensión desafío. En este caso, se espera que un trabajador en un contexto laboral se sienta desafiado. Obviamente, un desafío que sea acorde a sus competencias, porque si no, claramente esa sensación de amenaza influye en una mala percepción de clima organizacional respecto a esta dimensión. Entonces, un trabajador que bajo esas condiciones que yo les dije, se siente desafiado, pero con herramientas para poder enfrentar ese desafío, claramente percibe un mejor clima y por el contrario, en caso en que no se sienta desafiado, que sienta que está un poco monótono, que se marca el paso, claramente tenemos un peor clima organizacional sobre esta dimensión. Ahora, la dimensión relaciones, permiso, la dimensión relaciones que seguramente es la que la gente cuando no sabe mucho de clima organizacional considera que es el clima organizacional, lo vincula como al elemento central del clima organizacional, la relación, ¿no? Si bien es un aspecto importante, no es el único aspecto que en este caso construye y constituye el clima organizacional. Vamos a ver que de hecho hay otras dos dimensiones que también están bastante vinculadas con esto de los vínculos con los otros. Entonces, en este caso, las relaciones van también en la misma lógica de polos, ¿no? Por un lado, en la percepción de relaciones sociales gratas, un ambiente más agradable, vínculos con las otras personas de forma más armónica, versus relaciones más ingratas, desarmonía, más competitividad, etcétera, etcétera. En la medida en que tenemos más estas relaciones, esta percepción sobre relaciones más gratas, más positivas, claramente vamos a tener un mejor clima organizacional en esta dimensión. También tenemos nosotros la dimensión cooperación, que está bastante vinculada con la anterior, pero en este caso, que en algunas traducciones se le llama trabajo en equipo, tiene que ver con la existencia de un espíritu de ayuda y colaboración o de competitividad e individualismo. Es decir, claramente en la medida en que nosotros tengamos una percepción de mayor cooperación, espíritu de ayuda y la posibilidad de poder apoyarse los otros en el contexto laboral, vamos a tener un mejor clima que si esto no fuera de esa forma. Por otro lado, tenemos la dimensión estándar, ¿no es cierto? En este caso, la dimensión estándar habla sobre la sensación o énfasis en la exigencia, ¿no es cierto? El foco puesto en las normas de rendimiento. Evidentemente que en todo contexto laboral hay exigencia, hay rendimiento y hay expectativas de rendimiento. Sin embargo, si esto es excesivo, se va a considerar como algo negativo y por ende contribuye a un mal clima laboral. Si la sensación de exigencia es adecuada a las herramientas que tienen los trabajadores, claramente que ahí tenemos también una percepción positiva, por el contrario, de lo que es el clima organizacional desde esta dimensión. Por último, las últimas dos dimensiones son conflictos. La penúltima, ¿no? Que habla sobre la presencia y afrontamiento de los conflictos. Y la percepción, por supuesto, sobre la presencia y afrontamiento de los conflictos. En la medida en que los trabajadores perciben que existen muchos conflictos y que además los conflictos son muy, muy intensos, ¿no? Frecuencia e intensidad serían dos elementos importantes. Claramente tendríamos una percepción negativa del clima organizacional. Por el contrario, menos conflictos y un adecuado afrontamiento de estos conflictos y, por supuesto, una intensidad más baja de los mismos claramente hablaría de una mejor percepción del clima organizacional de esta dimensión. Y por último, la dimensión identidad, que habla sobre el sentimiento de pertenencia a la organización, ¿no? El sentirse parte, el compartir los objetivos institucionales, el ponerse la camiseta. De hecho, Darío Rodríguez habla y menciona esa frase que puede sonar coloquial, pero que es bastante representativa de lo que es esto del vincularse, del sentirse parte de la organización, ¿no? Que sería medido en esta dimensión. Hay un video que lo vamos a revisar nosotros en la próxima clase presencial, pero al menos me interesaba dejar instaladas estas dimensiones, que son la base constitutiva del instrumento que vamos a trabajar. Entonces, es importante entender que el clima, al medirse, se puede gestionar, ¿no es cierto?
La cultura, que es un aspecto que vamos a repasar, bueno, vamos a ver, los que no han tenido clases conmigo, vamos a verlo por primera vez seguramente, esto de la cultura, se puede interpretar para intervenir. Pero el clima se mide, se puede gestionar porque los indicadores que nos da el clima organizacional son muy concretos. De hecho, uno puede categorizarlos de una manera muy sencilla. Pues tenemos el indicador de porcentaje, pero tenemos quintiles que nos permiten también darle una adjetivación y poder determinar qué pasa con la calidad del clima que nosotros tenemos. En base a esos elementos, en base a ese levantamiento, claramente que el foco está puesto en tomar decisiones al respecto. No basta solo con medir clima, sino que esta medición de clima tiene que ser el sustento para la toma de decisiones en contextos laborales. Bueno, eso era una última patita de un PPT que estuvimos viendo nosotros en la clase pasada. Y lo otro que quería mostrarles tiene que ver con la evaluación misma de clima, con los instrumentos de evaluación, que es algo que me interesa que repasemos ahora, que lo veamos un poco, y que obviamente en la próxima clase presencial vamos a hacer un ejercicio respecto a esto, que me interesa que apliquemos el instrumento con algunos de ustedes para que veamos realmente el tiempo que nos toma y cómo se interpretan las preguntas. Entonces quiero compartirles pantalla. Esperen un poquito. Mi mente funciona más con Teams, pero acá estoy en Zoom. Y aquí lo encontré. Aquí estamos entonces para que puedan ustedes ver esta presentación. Y fíjense que es importante que entendamos las etapas de la evaluación de clima organizacional, ¿no? Entendamos un poquito de qué manera se evalúa, porque conceptualmente ya tenemos una noción más desarrollada del mismo, ¿no? Este código QR lo vamos a ver también en la próxima clase. La clase pasada, de hecho, funcionó, ¿eh? Por suerte funcionó. Ustedes saben que los grandes autores, yo se los mencionaba hace un ratito, para evaluar clima son Likert por un lado y Lewin y Stringer, que trabajaban en conjunto. Reitero que estos últimos autores son los que con los que, digamos, yo tomé su base teórica. Nosotros como consultora, si bien yo lideré este proceso, el instrumento está a mi nombre, digamos, pero como consultora lo trabajamos en equipo, pero nosotros trabajamos en base a estos autores, ¿no? Y construimos preguntas en base, preguntas o aseveraciones, porque a veces no tiene símbolo de interrogación, pero en el fondo la idea sigue siendo la misma, para este cuestionario o test estrictamente que nosotros vamos a trabajar. Y hay varios modelos de instrumentos. De hecho, uno puede ver en la literatura, incluso en internet uno puede encontrar de distintas formas, pero siempre bajo la lógica Likert, por así decirlo, ¿no? La lógica desde un polo muy en desacuerdo hasta un polo muy de acuerdo, por ponerlo en palabras simples. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, valga la redundancia, de instrumento, que en este caso sitúa la temática, dice motivación, y le pone un enunciado para explicarlo. Dice, grado en que los miembros de la organización sienten que la empresa fija y comunica metas que incentivan a una mayor calidad en el desempeño de la producción. Ese sería el enunciado explicando a qué se refieren con motivación. Y acá uno como trabajador tiene la posibilidad de elegir en un continuo de 5. Desde la motivación es muy baja o no existe, que uno respondería uno, hasta el número 5, que sería la motivación es muy alta. Ese es un ejemplo que sería en el fondo una representación muy típica, estilo Likert, además con un punto intermedio, que en este caso sería el 3, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, acá son instrumentos distintos, ¿no? Dice, las relaciones de amistad con los jefes generalmente se transforman en favoritismos o privilegios en el trabajo. Claramente acá hay un elemento técnico que lo voy a explicar en la próxima clase respecto a una pregunta que está situada de manera inversa, ¿no? Porque si uno responde de manera positiva, uno dice, por ejemplo, siempre o casi siempre, claramente acá estamos hablando de algo negativo porque estamos hablando de favoritismo. Favoritismo, privilegio, algunos le llaman nepotismo a esto. Pero finalmente sería un elemento que ya les voy a explicar cómo transformarlo a número de forma correcta cuando lo trabajemos en la clase. Sin embargo, en este instrumento está bien hecho porque el casi siempre estaría puntuado con 1 y el casi nunca estaría puntuado con 5. Es decir, es coherente con el enunciado y también sigue la misma lógica Likert en este caso, ¿no? También con un punto intermedio que sería el 3. Otro tipo de instrumento. Dice, por ejemplo, responda si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de esta organización y sus trabajadores.
Dice, los jefes de esta organización tratan bien a sus subordinados. Ese es el enunciado. Y las alternativas en este caso, bajo la lógica tipo Likert, es decir, la tipo Likert sin punto intermedio, pero igual con un continuo, que transita desde el totalmente de acuerdo, que sería la alternativa A, hasta el totalmente en desacuerdo, que sería la alternativa D. Es decir, tenemos acá las posibilidades de elección con elementos intermedios también. Y si nosotros respondemos totalmente de acuerdo, claramente estamos aludiendo a algo positivo para el clima organizacional y totalmente en desacuerdo como algo negativo para este clima organizacional. Bueno, después acá tenemos otro estilo de levantamiento de clima que dice lo siguiente: respecto a las siguientes condiciones de la organización, indique cuáles son muy adecuadas y cuáles muy inadecuadas. Marque su opinión en la escala de 1 a 7. Y la escala de 1 a 7, bueno, acá tenemos en una de las secciones un alumno extranjero, por ahí no sé si habrán algunos otros más, pero el 1 a 7 es muy normalizado y muy adecuado a la cultura chilena porque las notas, la escala de notas en la área educativa transitan precisamente de 1 a 7. Entonces me parece que es una escala que en Chile funcionaría bastante bien, también con un punto intermedio, y ese punto intermedio sería el 4, que además es la suficiencia en las evaluaciones en nuestro país. Entonces desde ahí tenemos elementos o temáticas como el sueldo. Y uno responderá si lo considera muy inadecuado o muy adecuado, dependiendo, ¿no es cierto?, del contexto y el lugar donde trabaje. Siguen siendo percepciones subjetivas, pero claramente que esto nos va a indicar promedios, y esos promedios también nos van a dar información importante respecto a lo que está pasando en la organización sobre la percepción de esta temática, así como también las diferencias individuales, que es un elemento que también yo les voy a explicar cómo se observa en un levantamiento de clima organizacional. Pero acá el objetivo es mostrarles más que nada formas de levantamiento, instrumentos distintos. Hay muchos instrumentos de clima, chiquillos, hay muchos. A diferencia quizá del área de clínica, donde también hay muchos instrumentos, pero están un poquito más, digamos, especificados, están más populares algunos de estos instrumentos y se trabajan de una manera mucho más masiva. En el área organizacional también pasa algo de eso, pero también tenemos muchos levantamientos que dependen de las empresas. Por ejemplo, un diagnóstico de necesidades de capacitación muchas veces depende de cada organización. Hay formatos muy distintos. Descriptores, perfiles de cargo, formatos muy específicos dependiendo de cada organización. En este caso, la evaluación de clima, hay instrumentos estandarizados como el Great Place to Work, que vimos un video nosotros en la clase pasada, pero hay otros instrumentos que también se van construyendo en las mismas organizaciones y también me he encontrado con bastante de eso. Bueno, en este caso el instrumento que nosotros vamos a trabajar es la versión 2.0 porque la versión 1.0, que es del año 2010 más o menos hasta el 2021, esa versión tenía 21 preguntas. En este caso la versión 2.0 tiene 27 preguntas con 4 reactivos de respuesta, que ya les voy a mostrar, en una escala tipo Likert, sin punto intermedio. Y esto de no colocar punto intermedio, me tomó un sorbo de té para poder explicarles que acá hay discusiones metodológicas interesantes. Yo tengo experiencias con profesores en metodología distintas, lecturas distintas, y no hay un consenso total. Sin embargo, recuerdo, de hecho, en una clase del doctorado, donde tuvimos una discusión técnica siempre muy amena, un debate, digamos, respecto a si era adecuado no poner punto intermedio en una escala Likert. Cuando digo punto intermedio me refiero al ni muy de acuerdo ni muy en desacuerdo, por ejemplo, ¿no? O el 3 del 1 al 5, el punto 3, ¿no? Que sería esa alternativa intermedia. Y la verdad es que desde el punto de vista matemático hay algunas aprehensiones a sacarle esta opción intermedia. Sin embargo, también hay un aspecto cultural que quizás los españoles y los argentinos no tienen tan en consideración, que pasa así en nuestro país. Muchas veces esa opción intermedia en Chile, en una cultura donde la gente tiende a no irse a los extremos para tratar de no quedar mal, es una hipótesis, pero una hipótesis sociológica muy interesante. Poner punto intermedio puede hacer que la validez del levantamiento también corre un poquito de riesgo, porque las personas tratan de no, lo voy a decir en Chile, no mojarse el potito, de no incomodar, de no generar ruido, ¿no? De quedar esto un poco más solapado. Y desde ahí, la recomendación que yo tuve, que yo la tomé, la acogí, fue el sacar este punto intermedio y que tengamos una escala tipo Likert, con las siguientes alternativas. Por ejemplo, desde el muy de acuerdo hasta el muy en desacuerdo. Muy de acuerdo, desacuerdo y muy en desacuerdo. O también
desde el siempre hasta el nunca, dependiendo de lo que se esté preguntando, pero el significado desde el punto de vista metodológico es el mismo. Puede ser del siempre, generalmente, ocasionalmente, nunca. Si se dan cuenta, no hay opción intermedia por una recomendación que yo tomé, repito, me parece y me hace sentido. Entonces, finalmente la persona, si está en esa tendencia a irse por el medio, va a tener que jugársela. Sí, estoy al medio, pero en realidad estoy más de acuerdo que en desacuerdo. Entonces, de alguna forma, sigue un poco esta lógica de los polos, de los polos opuestos de reacción, donde la persona tiene que jugársela por uno u otro. Es la misma lógica, pero menos extrema, porque en este caso tiene alternativas de elección, tiene cuatro alternativas de elección, no solamente dos. Y el instrumento, como les decía, 27 aseveraciones o preguntas con esta forma de respuesta. Y el formato, de hecho, es muy parecido como se ve acá, ¿no es cierto? Como aparecen en la escala integral de clima organizacional, versión 2.0, aparece con un enunciado. De hecho, dice, por ejemplo, lea cuidadosa y detenidamente las siguientes afirmaciones. Estas se abocan a algunas características que perciben su lugar de trabajo. Respondan el cuadro correspondiente según la opción que más se acerca a lo que usted crea sobre cada afirmación. Las respuestas son absolutamente anónimas y este es un punto muy importante porque la falta de anonimato podría afectar también la validez del levantamiento. Y dice, la sinceridad al responder será de gran utilidad para darle validez al proceso y con esto entregar insumos que permitan mejorar la gestión organizacional. O sea, también se le explica un poco cuál es el sentido de esto, ¿no? Insumos, levantamiento, que den herramientas a la organización para poder tomar decisiones y mejorar el funcionamiento de la misma. ¿Mm? Bueno, y lo que nosotros vamos a hacer, de hecho, la próxima clase, es revisar este instrumento y hacer un ejercicio para ver cómo es la tabulación, ¿no? Les adelanto, sí, les adelanto que nosotros tenemos que llevar este proceso a un número. La tabulación implica precisamente estructurar descriptivamente los números que tenemos respecto al levantamiento de cualquier instrumento de evaluación, ¿cierto? Y nosotros vamos a trabajar con un Excel que, digamos, el formato ya lo tengo hecho. Se asemeja un poco a esto que aparece acá, de hecho es un extracto, una caricatura con los nombres de esos ejemplos, pero lo que nosotros vamos a obtener es un porcentaje por cada pregunta, un porcentaje de 0 a 100, siendo 0 lo más bajo o negativo y siendo 100 lo más alto o positivo. En cada una, independiente de cómo esté planteada la pregunta, nosotros vamos a transformar el puntaje para que siempre de 0 a 100 transite desde lo más negativo hacia lo más positivo. Y así estandarizamos también el análisis, se hace mucho más sencillo, más ordenado. En cada pregunta vamos a tener un porcentaje, repito, de 0 a 100 porcentaje, ¿no? Y este porcentaje se promedia y nos da un promedio, una media de la dimensión. Y en este caso también tenemos un porcentaje por cada una de las dimensiones. Por ejemplo, la dimensión estructura que tiene un 67, la dimensión responsabilidad también un 67 y la dimensión recompensa un 56%. Vamos a ver después qué significa esto, pero ese detalle que es más interpretativo lo vamos a trabajar en la próxima clase. Solo les recuerdo que yo les voy a entregar dos materiales importantes, desde ya los voy a subir al Canvas, ustedes cuando vean este video ya va a estar arriba. Por un lado, una copia digital de la escala integral de clima organizacional. Recuerden que ustedes van a tener que aplicar esto a una empresa. Puede que la empresa ya quiera conocer el instrumento, no hay ningún problema en que se lo envíen. Solo recuerden que este instrumento está con derechos de autor, pero ustedes al mandarlo en formato PDF, la empresa puede conocerlo, interiorizarse, familiarizarse, y eso es algo muy positivo, no hay ningún problema. Ahora, si quieren ustedes llevarlo, mostrárselo en una reunión, lo mismo, o una reunión online, compartir pantalla, no hay ningún problema, chiquillos. Por otro lado, vamos a trabajar con un modelo de Excel para ser aplicado a 10 personas. Yo les dije de 10 personas hacia arriba, ese es el mínimo. Si son 17, si son 25, si son 30, bueno, yo les explicaré cómo modificar este Excel, es algo muy sencillo para que ustedes puedan hacer una tabulación y que esa tabulación quede bien hecha. ¿Mm? Lo importante, muchachos, es que ya vayan familiarizándose con estos instrumentos, no perdamos el ritmo por el feriado que tuvimos y por el problema que tuve la semana pasada, para que ya cuando lleguemos a la próxima clase ya tengamos avances respecto a las gestiones con la organización. De hecho, hay una carta tipo que yo también voy a subir para que ustedes la puedan entregar a la organización y que sepan bien de qué trata este trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces tenemos esa carta que en el fondo formaliza lo que se está haciendo. Tenemos el Excel de tabulación para el levantamiento y el instrumento mismo que ustedes tienen que aplicar, que repito, esto lo vamos a ver con detalle ya en la clase presencial del próximo día miércoles. Eso es lo que tenía preparado. Quería hacer algo sencillo, también con la intención de que lo vean entero, pero algo relativamente breve, pero no por eso menos importante, porque de esta manera trato de que mantengamos este ritmo
y nos conectemos tanto con los elementos técnicos del levantamiento de clima como con las gestiones que ustedes tienen que realizar para precisamente aplicar esto y responder a la evaluación que nosotros vamos a tener posteriormente. La pauta de la evaluación yo ya la tengo, pero no quiero entregarles todavía tanta información. Sí, próxima clase muy probablemente ya les empiece a hablar de esto, les empiece a mostrar la pauta, la forma en que los voy a evaluar, para que ustedes vayan entendiendo bien el proceso, tanto formativo, teórico, como también evaluativo. Queridas estudiantes, sé que no hay dudas porque estamos de forma asincrónica. Espero que tengan una buena semana, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos el próximo día miércoles en clases. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.